Dicen que las vírgenes sueñan con ángeles. Pero yo nunca soñé con uno. Soñé con un hombre. La primera vez ocurrió en silencio, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Estaba en un jardín que no conocía, pero el aire olía a manzanas recién cortadas, tan dulces que parecían pecado líquido. Bajo un árbol inmenso, un hombre me observaba. Su piel tenía el brillo tibio del amanecer, y sus ojos eran tan antiguos que parecían recordar mi nombre incluso antes de que existiera. Yo quise hablarle, preguntarle quién era, pero mis labios se movieron solos. Adán. Él sonrió como si hubiera estado esperándolo desde siempre. No me tocó, pero sentí su cercanía como una mano invisible rozando mi cuello. El viento sopló y el jardín entero tembló con un deseo que jamás había sentido. Mi hábito, que en la vida real siempre me protegía, allí se desvanecía como humo, dejándome desnuda ante su mirada. Cuando me desperté jadeando, el convento estaba a oscuras. Mis manos temblaban. Mi corazón golpeaba como si quisiera salir corriendo hacia ese jardín prohibido. Pensé que había sido solo un sueño. Un delirio nocturno. Un truco de mi mente cansada. Pero entonces lo vi. Sobre mi hombro, marcado en la piel virgen como un beso silencioso, había una pálida mordida de manzana. Y comprendí con un miedo que sabía a placer, que aquello no había sido un sueño. Había sido una llamada. Y yo, ya había respondido. Esa noche intenté no dormir. Fallé. El cansancio me venció como si unas manos invisibles me empujaran de nuevo al mismo lugar, el jardín imposible donde el cielo parecía más cerca de la piel que de las nubes. Todo estaba igual, excepto él. Adán. Ya no me observaba desde lejos. Estaba frente a mí, tan cerca que el perfume de su piel, una mezcla de tierra húmeda y fruto recién cortado, me hizo temblar. Sus ojos eran la memoria viva del primer amanecer del mundo, y cuando los clavó en los míos, sentí que un hilo antiguo, más viejo que cualquier rezo, me unía a él. Clara, susurró. Mi nombre salió de sus labios como un secreto que nunca le enseñaron. Quise retroceder, pero mis pies se hundieron en el pasto blando, como si el Edén mismo no quisiera dejarme escapar. Él tendió una mano. No me tocó, pero el aire entre los dos se encendió. No temas, dijo. Yo también fui creado para amar. Esa frase me atravesó. Las vírgenes no escuchan palabras así. Las vírgenes no deben arder por nadie. Pero yo ardía. ¿Por qué yo? Pregunté casi sin voz. Adán sonrió con una tristeza hermosa. Porque tú soñaste conmigo antes de nacer. Y yo te busco desde entonces. El viento se detuvo. El jardín entero contuvo el aliento. Y entonces por primera vez lo vi claramente. No era un sueño. No era una tentación común. Era una llamada divina, o un pecado destinado a repetirse. Y yo estaba en el centro. Desperté sobresaltada, como si alguien hubiera pronunciado mi nombre dentro de mi pecho. El convento aún dormía, pero en mi celda había algo distinto, un olor. Un aroma dulce, atrevido, imposible, manzana roja, recién partida. Me incorporé temblando. El hábito estaba pegado a mi piel por el sudor, y la marca en mi hombro, la mordida que Adán había dejado en el sueño, seguía allí, más nítida, más profunda. La toqué. Dolió. Era real. El corazón me golpeaba con tanta fuerza que pensé que rompería el silencio sagrado. Me acerqué al pequeño espejo metálico que colgaba en la pared. Siempre reflejaba lo mismo, mi rostro pálido, mis ojos obedientes, mi vida disciplinada. Pero aquella madrugada, el vidrio estaba empañado desde dentro, como si hubiera respirado por su propia cuenta. No es posible, murmuré. Pasé los dedos por la superficie, y el espejo respondió con un crujido leve, casi un gemido. Entonces ocurrió. Una gota espesa, rojiza, descendió lentamente por el vidrio.
No era sangre. Era jugo de fruta, jugo de manzana. Retrocedí con un grito ahogado. Mis piernas flaquearon. El espejo siguió llorando una lágrima dulce tras otra, como si el sueño hubiera perforado la realidad. Clara, susurró una voz detrás de mí. Me giré de golpe. La celda estaba vacía. Pero el aire tenía una vibración tibia, familiar. La misma vibración que sentía cuando Adán rozaba mi alma en el jardín prohibido. No sabía si estaba despierta o atrapada entre mundos. Solo sabía que él estaba más cerca. Demasiado cerca. Y yo, ya no quería escapar. Golpearon la puerta de mi celda justo cuando el espejo dejó de llorar. 3 toques secos medidos como si quien llamaba supiera exactamente lo que estaba ocurriendo dentro. Hermana Clara, ¿puedo pasar? La voz del padre Gabriel siempre había sido firme, pero esa madrugada tenía un matiz distinto. Algo entre sospecha y una inquietud que no supe reconocer. Abrí la puerta. Él me observó en silencio. Su mirada recorrió mi rostro, mi respiración agitada, la piel sonrojada como si hubiera estado pecando en sueños. Estás pálida y ardiendo a la vez, dijo sin apartar los ojos. Ese contraste solo lo he visto en quienes ocultan un deseo muy fuerte. Sentí que mis piernas temblaban. Nadie debía saber lo que estaba sucediendo en mis noches. El padre entró y su mirada cayó sobre el espejo. Se acercó sin que yo pudiera detenerlo. Pasó un dedo por el borde del vidrio. Cuando lo retiró, una gota espesa, rojiza, manchaba su piel. ¿Jugo de fruta?, preguntó frunciendo el ceño. ¿A esta hora? No respondí. No podía. Él volvió a mirarme, esta vez con una intensidad que quemaba. Clara, algo te está visitando. Algo que no pertenece ni a la oscuridad ni a la luz. Y tú no estás luchando contra ello. Mi corazón dio un salto. El padre Gabriel dio un paso más, tan cerca que pude sentir su aliento. Dime la verdad, susurró. ¿Quién te toca mientras duermes? La habitación se volvió pequeña. El aire se tensó. Y entonces, detrás de Gabriel, vi una sombra, una silueta que conocía demasiado bien. Adán. Estaba allí. Observándonos. Y sonreía. El padre Gabriel seguía esperando mi respuesta, pero mis ojos estaban clavados en la figura detrás de él. Adán. No en sueño. No en visión. Allí. De pie. Desnudo. Respirando el mismo aire que yo. La luz tenue de la vela resbalaba por su cuerpo como si lo reconociera. Sus pies estaban descalzos, marcando el suelo de piedra del convento como si el paraíso entero hubiera decidido entrar sin permiso. El padre Gabriel no podía verlo. Yo sí. Y me ardía la sangre al verlo tan real. Clara, repitió el padre sin sospechar la presencia a sus espaldas, si estás siendo tentada, debo intervenir. Tu alma corre peligro. Adán dio un paso hacia mí. Yo contuve el aliento. La distancia entre nosotros se volvió un hilo que tensaba mi pecho. Tu alma no corre peligro, susurró Adán, aunque su voz no hizo vibrar el aire, sino mi piel. Corre destino. Mis labios se abrieron sin querer. Gabriel creyó que iba a hablarle a él. No tienes por qué cargar sola, continuó. Soy tu guía espiritual. Adán sonrió lento, casi cruel. Él no puede guiarte a donde tú ya fuiste en otro tiempo. Mi corazón se desplomó. ¿Otro tiempo? ¿Otra vida? El padre extendió una mano para tocar mi hombro, justo donde había quedado la mordida de manzana. Un dolor eléctrico me recorrió. La marca ardió como si respondiera. No lo toques. Gritó Adán. Fue la primera vez que escuché su voz resonar en el mundo real. El padre Gabriel se detuvo.
Miró a su alrededor, sobresaltado, como si un trueno hubiera estallado dentro de la celda. Yo me quedé helada. Adán había roto la frontera. Y ya no estaba soñando conmigo. Estaba reclamándome. Esa noche no pude volver a rezar. Cada palabra se me rompía en la boca. Adán había hablado en el mundo real. Nada podía ser igual. Me encerré en la capilla vacía buscando silencio, pero la oscuridad parecía respirar conmigo. El altar estaba iluminado apenas por una vela. Y aún así, sentía una presencia que no era la suya. Clara, susurró una voz femenina, quebrada, antigua. El frío me recorrió la espalda. No era la voz de ninguna hermana del convento. Venía desde un rincón donde la luz no llegaba. Me acerqué temblando. Entonces la vi. Una figura de mujer, desnuda, cubierta por un velo oscuro que dejaba ver solo sus labios. Labios heridos. Labios que habían besado un destino que yo apenas comenzaba a comprender. No lo toques, dijo ella con un tono que era amenaza y súplica. No lo mires como yo lo miré. Mis rodillas flaquearon. ¿Quién eres? Apenas pude preguntar. La mujer levantó el rostro. Debajo del velo, sus ojos brillaban como brasas apagadas. Soy la primera. La caída empezó conmigo, y él quiere repetirla contigo. Mi aliento se congeló. ¿La primera? ¿Eva? La sombra de la mujer dio un paso hacia mí. Aunque su cuerpo era etéreo, su presencia dolía como un recuerdo enterrado. Adán no busca amor, Clara. Busca reemplazo. Me llevé una mano al pecho. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salir. Él dice que me busca desde antes de nacer, susurré. Eva sonrió con una tristeza rota. Porque yo ya no puedo volver a soñarlo. La vela tembló. La sombra se deshizo lentamente en el aire. Y justo antes de desaparecer, escuché su advertencia. Si él te toca, no despertarás jamás. Después de la visita de Eva, no pude distinguir más entre lo sagrado y lo prohibido. Mis manos temblaban durante los rezos. Cada campanada del convento parecía un aviso, un recordatorio de que algo antiguo me estaba reclamando. Esa noche intenté dormir en el suelo de mi celda, lejos del espejo, lejos de la cama donde él había aparecido por primera vez. Pero el sueño no llegó. Llegó otro sonido. Tac, tac, tac. Como si algo cayera desde el techo. Me levanté lentamente. La oscuridad era tan espesa que podía sentirla en la piel. Entonces lo vi, una manzana roja, perfecta, rodando hacia mí como si tuviera voluntad propia. Mi pulso se aceleró. No había árboles en el convento. No había forma de que estuviera allí. Me agaché para tocarla, y me congelé. La fruta latía. Latía. Como si tuviera un corazón adentro bombeando vida, deseo, destino. Tómala, susurró una voz masculina detrás de mí. Me giré, pero la celda estaba vacía. Aún así, cada fibra de mi cuerpo reconoció esa voz. Adán. El ritmo dentro de la manzana se hizo más fuerte, como si sincronizara con mis latidos. La sostuve entre mis manos. Estaba caliente, casi febril. Eres parte de mí, dijo él. Y cada fruto que cae te acerca más. Mis dedos se hundieron en la piel roja, y un hilo de jugo blanco y dorado resbaló como si fuera savia divina, o algo más. Eva me había advertido. Pero Adán me atraía con una fuerza imposible de resistir. Era como si mi alma hubiera sido escrita para él. Y por primera vez temí que quisiera arrancarla de mí, junto con mi destino. Dormí sosteniendo la manzana que latía, como si fuera un corazón arrancado. No sé en qué momento cerré los ojos, solo sé que cuando los abrí, ya no estaba en mi celda. Estaba en el jardín. Pero no era el mismo.
Este era perfecto. Demasiado perfecto. Cada hoja brillaba como si estuviera recién creada. El aire era tibio, casi sensual, como una respiración eterna rodeándome. Y en medio del jardín, Adán me esperaba. Desnudo. Sereno. Irreal y sin embargo más verdadero que todo lo que había amado a Dios. Bienvenida al Edén, dijo con una calma que me hirió y me sedujo al mismo tiempo. Tragué saliva. El Edén no existe. Fue destruido. Adán sonrió con una dulzura inquietante. Este no es el Edén que conoces. Es uno que nunca se terminó de crear. Uno que solo puede existir si tú aceptas entrar. La tierra bajo mis pies pulsó como si reconociera mi presencia. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Por qué yo? Pregunté por fin. Él se acercó. Cada paso hacía temblar el jardín entero, como si todo dependiera de él. Porque Dios creó a Eva para mí, pero tú naciste de un sueño mío. Y los sueños, se inclinó hacia mí, tienen más poder que los mandamientos. Mi respiración se quebró. Sentí el borde de su mano rozando mi cintura. El jardín entero contuvo el aliento. ¿Qué quieres de mí?, susurré. Adán acercó sus labios a mi oído. Quiero terminar lo que nunca empezó. Quiero que este sea nuestro paraíso, y no el de él. Las flores se cerraron. El cielo se volvió más oscuro. Y entendí con un miedo delicioso y mortal, que lo que tenía delante no era el Edén. Era una trampa eterna, hecha solo para mí. El aire del falso Edén era tan denso que parecía apretar mis pulmones. Cada vez que Adán se acercaba, el jardín vibraba, como si él fuese el centro de una creación que nunca había terminado. Yo quería retroceder. Quería huir. Pero mis pies estaban anclados a la tierra viva, una tierra que latía al mismo ritmo que la manzana que aún sostenía en mi mano. Adán me tomó la muñeca con suavidad. Sus dedos eran cálidos, casi humanos, casi. Clara, susurró, no temas. No vine a destruirte. Vine a devolverte. ¿Devolverme a qué? Mi voz temblaba. Él me miró con una nostalgia que no pertenecía a ningún hombre. ¿A quién eras antes de nacer? A la mujer que me soñó cuando aún no existía el tiempo. Su rostro se inclinó hacia el mío. Yo sentí como mi alma se tensaba, como si se preparara para un impacto inevitable. No puedes, susurré. Mi vida es de Dios. Adán sonrió con una ternura que dolía. Dios no sueña. Yo sí. Y tú naciste de ese sueño. La distancia entre nuestras bocas desapareció. Cuando sus labios rozaron los míos, el jardín se quebró como vidrio. El cielo, si es que aquello era cielo, se abrió de golpe, dejando escapar un grito seco, metálico, que parecía venir de miles de ángeles enfurecidos. Una onda de luz estalló entre nosotros. Me arqueé atrapada entre placer y terror. Sentí mis rodillas ceder. Adán me sostuvo. Es el precio, murmuró. Cada beso mío abre un cielo, o lo destruye. Y mientras yo jadeaba contra su pecho con el mundo entero temblando, comprendí una verdad que me heló la sangre. El beso no había sido el final de algo. Había sido el comienzo. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el jardín. Ni en mi celda. Ni en ningún lugar que pudiera nombrar. Me encontraba en un espacio blanco interminable, donde no había techo, ni suelo, ni horizonte. Solo un silencio tan espeso que parecía una sentencia. Adán no estaba. Y por primera vez desde que todo comenzó, me sentí completamente sola. Clara. La voz resonó detrás de mí. Me giré. El padre Gabriel estaba allí. Pero no era el mismo. Sus ojos ardían con un brillo que jamás había visto, como si hubiera visto lo que yo vi, o algo peor. Te busqué durante horas, dijo.
Y cuando finalmente recé por ti, no me respondió Dios. Me respondió Él. Mi corazón se apretó. Adán. Susurré. Gabriel negó lentamente. No. Él. El silencio cayó como un golpe. Clara, lo que estás viviendo no es una tentación. Es un juicio, continuó. No sobre tu pureza, sino sobre tu voluntad. Sus pasos se acercaron. Yo retrocedí. ¿Por qué estás aquí?, pregunté. Gabriel respiró hondo. Porque no eres la única que ha soñado con él. Una corriente helada me recorrió la columna. El padre levantó la mano y me mostró su muñeca. Allí, marcada en la piel, había una mordida. Exacta a la mía. Exacta. Adán también me llamó, susurró. Pero yo rechacé su deseo. Tú no. El espacio blanco empezó a temblar, como si no pudiera contener la verdad. Clara, el cielo está observando, advirtió. Y su silencio es tu juicio. Mis labios temblaron. Porque en ese instante supe que no solo Adán me había reclamado. Dios también lo había hecho. El vacío blanco comenzó a desgarrarse como una tela antigua. Grietas de luz y sombra se abrían bajo mis pies, revelando trozos del mundo, el convento, el jardín, el espejo, y a Adán, caminando entre ellos como si todos los planos de la realidad le pertenecieran. Clara, llamó Adán con voz suave. Ven conmigo. El padre Gabriel se interpuso de inmediato. No la tocarás, gruñó. No repetiré tu pecado. Adán lo miró con lástima. Tú no caíste porque fueras fuerte, susurró. Caíste porque nunca fuiste elegido. La piel de Gabriel se tensó. Su puño temblaba. Él te usará, me dijo. Como buscó usarme a mí. Adán avanzó un paso. El mundo entero pareció inclinarse hacia él. No quiero usarla, dijo con voz firme. Quiero caer con ella. Mi aliento se cortó. Adán extendió la mano hacia mí. Su palma abierta temblaba como si contuviera todo el peso del primer pecado. Eva me acompañó en la primera caída, continuó. Pero esta debe ser contigo. La luz blanca se volvió roja. Las grietas se ensancharon. Un viento antiguo nos golpeó, trayendo un olor a tierra primigenia y fuego celestial. Gabriel gritó. Clara, no. Si caes con él, no volverás. Yo estaba entre los dos. Entre lo que debía y lo que deseaba. Entre Dios y el primer hombre condenado. El corazón dentro de la manzana que aún sostenía empezó a latir con violencia. Cada pulso tiraba de mí hacia Adán. Clara, susurró él con una voz más íntima que un beso. Esta vez no quiero caer solo. Y en ese instante entendí que mi decisión no era sobre el bien o el mal. Era sobre quien escribiría mi destino. El mundo blanco terminó de romperse. Las grietas se abrieron como bocas hambrientas, tragando luz y expulsando sombras. El viento antiguo sopló con fuerza, levantando mi hábito y arrancando de mí todo lo que había creído ser. Adán seguía con la mano extendida. Gabriel con los ojos desesperados. Yo en el filo del destino. La manzana en mi mano latía como un corazón al borde de estallar. Decídete, Clara, susurró Adán. O vuelves al silencio de Dios, o vuelves al origen conmigo. El padre Gabriel intentó sujetarme, pero algo invisible lo empujó hacia atrás. Cayó de rodillas, incapaz de acercarse. No sabes lo que él quiere. Gritó. Quiere reescribirlo todo. Adán no lo negó. Solo me miró con una vulnerabilidad que jamás había visto en ningún ser, ni humano ni divino. Dios creó a Eva, murmuró. Yo solo quiero crear contigo. Un estremecimiento recorrió mi columna. No era deseo. Era poder.
La manzana se abrió en mis manos como una herida brillante. De ella salió una luz dorada, suave, que me envolvió por completo. Mis pies se elevaron unos centímetros del suelo. Todo temblaba. Hasta el cielo. Tú eliges, dijo Adán. O sigues un mundo ya escrito, o escribes uno nuevo. Mi respiración se quebró. Mi alma ardió. Y entonces supe la verdad. No era yo la tentada. Era yo la elegida. Tomé su mano. El viento se detuvo. Las grietas se cerraron. El blanco desapareció. Adán sonrió, pero no con triunfo. Con alivio. Bienvenida, susurró. La primera caída fue mía. La segunda será nuestra. Y mientras el universo comenzaba a reordenarse alrededor de nosotros, entendí lo que realmente había aceptado. No era ser su compañera. Era ser la nueva creadora. Dicen que la creación comienza con un suspiro. La mía empezó con un silencio. Cuando tomé la mano de Adán, el universo se plegó sobre sí mismo como un manto que había esperado siglos para caer. Sentí como el aire se detenía, como el tiempo temblaba, y como las leyes que antes me gobernaban se desprendían de mí, una por una, como pétalos quemados. Ya no estaba en el convento. Ni en el jardín. Ni en ningún lugar nombrado por Dios. Estaba en mi propio comienzo. Adán me observaba con una reverencia que jamás había mostrado. Sus ojos ya no tenían nostalgia, ni deseo, ni culpa. Solo una certeza, la certeza de quien finalmente encontró aquello que había soñado antes de ser hombre. Clara, murmuró. Ya no eres de él. Ni de mí. Eres de ti misma. Extendí una mano sobre la nada. La nada respondió. Un soplo de luz brotó de mis dedos creciendo, vibrando, convirtiéndose en un pequeño círculo luminoso, caliente, palpitante, como un nuevo corazón que no pertenecía a ningún paraíso ni a ninguna caída anterior. Mi primer creación. Sentí un escalofrío recorrerme la piel. Podía crear luz. Podía crear sombra. Podía crear lo prohibido, incluso lo que nunca debió existir. Adán se acercó por detrás, apoyando su frente en mi nuca. El mundo temerá lo que hagas, susurró con orgullo. Pero no podrá negarlo. La luz en mi mano se abrió como un ojo. Y en ese instante supe que no solo había escrito mi destino. Había comenzado a escribir el destino de todo lo que vendría después. La virgen que soñaba con Adán había muerto. En su lugar, había nacido una creadora. Y el universo por fin tenía miedo.